Pero salir y encontrarme con un niño de 16 años para mí fue, o sea, fue un choque emocional durísimo. Porque aparte de eso, cuando yo inclusive tuve la oportunidad de salir en permiso de 72 y yo llegaba a la casa y él me saludaba porque mi mamá le decía, saluda a su mamá que acabo de llegar. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas. Alejandra, primero darte las gracias por estar aquí, por darme la confianza de preguntarte y de contar tu historia. Como te dije, lo que quieras hablar, lo conversamos. Si hay algún tema que tú no quieras tocar, no lo vamos a tocar. Okay. Y nuevamente, pues gracias por la oportunidad. Cuéntame tu nombre completo, cuántos años tienes y dónde naciste. Me llamo Bexy Alejandra Corredor Rada, tengo 36 años, soy de Campo Alegre, Huila. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? En el momento estoy en unión libre con alguien. Tengo un niño de 19 años. ¿Y a qué te dedicas hoy en día? En este momento pertenezco al equipo de trabajo de la Corporación Mujeres Libres. Ayudamos en el tema de la implementación y como la divulgación de la Ley de Utilidad Pública. Y aparte de eso, con mucho esfuerzo y mucha ayuda logré comprar 2 máquinas de coser y hago confección en mi casa. Cuéntame un poquito de tu niñez. Ay, voy a llorar. Tuve una niñez bonita. Mi mamá me cuenta que mi papá se esmeró mucho porque en el momento en que nosotros empezamos a llegar al hogar no nos faltara nada. Ella me cuenta que cuando quedó en embarazo de mí, porque soy la mayor de 4 hermanos, la única mujer, los otros 3 son varones. Ella en un momento de nuestras sagradas conversaciones me ha dicho que mi papá, cuando vio que ella quedó en embarazo, quiso comprarse un televisor a color, a blanco y no a color, pero era un televisor que tocaba conectarlo como a una batería de un carro. Siempre buscó que nunca nos faltara nada de niños, siempre estuvo pendiente de nosotros. Me crié en el campo con mis abuelos maternos, que para mí ellos fueron como mis papás también. Me gustaba jugar con los vecinitos cuando había oportunidad de jugar en la calle, de recochar. Me gustó también mucho el estudio, porque recuerdo que cuando tenía como 7 años, la escuela donde estaba me enseñaron a pegar botones. ¿Cómo te imaginabas cuando grande o qué sueño tenías de chiquita de yo cuando grande quiero ser? Ay, horrible. Porque, no sé, en algún momento de mi vida llegué a pensar en me voy a casar, voy a tener 2 hijos, voy a tener una casa grande, un carro. ¿Y alguna profesión que te soñaras? Mi papá siempre me inculcó que fuera policía y terminé del otro lado, lo contrario al policía. Pero siempre me llamó o sea, siempre me llamó la atención el tema de las costuras. ¿Tu mamá trabajaba en algo de costura, por ejemplo? ¿O de dónde surge como ese gusto por eso? Siento que es hereditario, porque mi mamá me contaba que la mamá de mi abuelo materno le hacía muñecos de trapo para que mi abuelo no se fuera para la calle. Entonces, como no tenían como el recurso para comprar que carritos, que juguetes en plástico, entonces mi abuela le hacía muñecos de trapo para que no se fuera para la calle. Mi abuela materna también tenía máquina de coser y ella hacía cobijas con retazos de colores. Unía todos esos retazos y hacía los tendidos de las camas. Mi mamá también cose. Inclusive cuando como que empecé a crecer y como el tema que ya le están saliendo uno como los senos, ella era la que me hacía a mí la ropa interior, aprendió, nunca hizo un curso, sino que ya esos cursos había que pagarlos. Entonces ella lo que hacía era ir a la academia y pararse allá afuera y por la ventana a observar. Entonces, pues aparte de que, o sea, traemos el tema de la costura como en la sangre, ella lo explotó más yendo a mirar y aprendió fue mirando. Increíble. Y a mí no se me había ocurrido nunca en la casa sentarme a coser. Y mi mamá tuvo máquina,
pero entonces yo decía en qué momento me coso un dedo, Claro. se la daño, y yo no quiero. Entonces mi hermano jugaba con la máquina, pero pues cuando yo llegué a la cárcel Ujú. fue que allá así como que exploré más el talento, me volví profesional. Ya. Ahorita me cuentas ya cuando estuviste en la cárcel. Quiero preguntarte porque me contabas que uno de tus sueños cuando chiquita pues era ser mamá y eventualmente te convertiste en mamá. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste a tu hijo? Pues de que haya querido ser mamá, no. La verdad, por mi cabeza no llegó a pasar, nos vamos a embarazar, vamos a tener hijos, pero sí soñaba con, no, pues sí, eh, o sea, como ver a mi mamá en ese tiempo también con mi papá, yo decía, bueno, un buen hombre Mm. a mi lado, tener dos hijos, un niño y una niña. Pero siento que el tema de maternar, cuando yo tuve mi bebé, yo quedé en embarazo a los 16 años. Ujú. Y en la casa pues no creían porque aparte de eso yo me volé. Ok, con el papá de tu hijo. Sí, yo le dije a él, cuando yo me di cuenta que estaba en embarazo, yo le dije, me tiene que llevar con usted porque yo acá no me voy a quedar. Porque hacía mucho tiempo mi papá, yo tenía como 10 años, cuando mi papá lanzó unas palabras que se me quedaron en la cabeza y yo dije, no, yo no me quedo acá, porque si yo me quedo acá mi papá me mata. ¿Qué palabras dijo? Eh, ¿Puedo decir groserías? Es que sea mi papá estaba hablando con un vecino enfrente de la casa de una hermana de él. Y él estaba diciendo, pues la vida, el día que mi hija llegue a quedar preñada, yo le doy una garrotera y la echo de la casa. Mm. Y mi papá siempre fue muy brusco para pegarle a uno. Entonces yo decía, una de dos, o como me llega a golpear, puedo perder lo que traigo en la barriga o me puede lastimar. Tengo una prima que ya perdió un ovario de un golpe que le dio un hombre. Entonces yo decía, o sea, se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Entonces yo le dije al papá de mi hijo, no, usted tiene que llevarme con usted porque yo acá no me quedo. Y ellos vinieron a enterarse que yo estaba en embarazo cuando ya me había volado de la casa y ya llevaba como un mes y medio de haberme ido. O sea, ya tenía como 2 meses y medio de embarazo. ¿Y cómo se enteraron? Porque un día mi mamá me llamó, yo soy bachiller. Sí. En el pueblo uno hace las pasantías, Ujú. entonces los trabajos de grado los hace uno en las alcaldías, en lo que haya de como de tema social en el pueblo. Ujú. Y el trabajo que yo tenía era en una de las oficinas de la alcaldía donde estaban tratando en ese tiempo el tema de familias en acción, lo de pagarle a los niños y eso, entonces a mí me tocaba como el tema de archivos. Ok. Entonces ahí hice mis pasantías. Cuando yo me volé, mi mamá me llamó y me dijo que me había conseguido media beca para estudiar criminalística, porque siempre me ha llamado el tema, me ha llamado la atención también el tema de los levantamientos, los muertos, ver como si ese se autolesiona o lo mata, o sea, como esa clase de investigaciones. Ujú. Y mi mamá me llama y me dice, le conseguí media beca para estudiar criminalística, pero entonces tiene que hacerse unos exámenes. O sea, yo creo que mi mamá con el tiempo me dijo que era que ella se había soñado con un bebé. Entonces que en esos días ella dijo, la única llamarle y decirle mentiras. Ok. Para poderme sacar la verdad. Entonces, cuando ella me dice, tiene que venir, traer la cédula, sacar un poco de documentos, le van a hacer exámenes, entre eso el examen de embarazo, el examen de sangre, el no sé qué. Entonces, yo me quedé callada en la llamada, no le dije nada. Entonces, mi mamá me dijo, ah, usted la cagó. Y me tiró el teléfono. Y ella Y le contó. ella se enojó conmigo. Claro. Y Sí, le ella. contó ella a tu papá. Y en eso, pues ya ella contó en la casa, le contó a mi papá qué era lo que estaba pasando. Pues, oh sorpresa, que el más contento que iba a ser abuelo era mi papá. Ah, fíjate. Sí, y yo pensando, o sea, que él iba a ser el que estuviera bravo. Y fue Claro. lo contrario. Mi mamá sí duró un tiempo enojada conmigo y mi papá sí feliz. Todos los días me llamaba a las 5 de la mañana, hija, ¿cómo amaneció? ¿Cómo le fue? Después de que yo me fui de la casa, mi papá nunca fue de acordarse de fechas especiales, de Mm. felicitarlo a uno, pero yo me fui, todos los días me llamaba, me daba los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, ya comió, si cumpleaños me llamaba, entonces yo, ay, mi papá. O sea, el cambio que tuvo fue de 360 grados. ¿Y a dónde te fuiste tú con tu novio? O sea, ¿a dónde se volaron? Nos fuimos para un pueblito que hay cerca que se llama Yaguará, porque él es de allá. Ok. Y ahí tuviste a tu hijo. No. Nosotros estuvimos viviendo en la casa de una abuela de él Ujú.
Luego nos fuimos a vivir a una finca y como a los 4 meses de embarazo, mi mamá me volvió a hablar. Ok. Y pues obvio ya, la demora de que mi mamá me hablara, que de una vez se me notó más la barriga. Entonces ella era que vea, que vengasen a vivir acá, o sea, que no fuéramos a vivir a la casa de ella. Que aquí en el pueblo van a conseguir trabajo, le voy a poder conseguir trabajo a él más fácil porque pues ella conocía gente de la alcaldía, gente de la empresa de acueducto, dijo así sea en el carro la basura recogiendo basura, eso es trabajo. Yo pues sí, yo no tengo nada en contra del trabajo que sea. Y nos vinimos a vivir al pueblo. Pero pues siento que en ese momento como que ahora que tengo madurez mental, Ujú. siento que pues la embarramos por ese lado porque le quité responsabilidades al papá de mi hijo. Si no pagábamos un arriendo porque vivimos en la casa de su mamá. Mm, No compremos una nevera porque su mamá ya tiene. No compremos una estufa porque su mamá ya tiene. claro. Entonces a duras penas y a trancas llora, no, pero hay que comprar una cama porque toca tenerlo de nosotros, que hay que comprarle las cosas al bebé, porque y nunca supe si iba a tener un niño o era una niña porque en ecografías nunca se dejó ver. O sea, solo hasta cuando nació Solo supiste que era hasta cuando niño. nació supe que era niño. Y una pregunta, ¿a qué se dedicaba el papá de tu hijo? ¿En qué trabajaba? Cuando yo lo conocí, él estaba prestando servicio militar ahí en Ujú. el pueblo. Y cuando terminó ya su servicio militar obligatorio, empezó a trabajar en el campo, en el arroz, fumigando, abonando. A veces tocaba ir a coger arroz. Ok, ¿y cuántos años o meses tenía tu hijo cuando tú quedaste privada de la libertad? Cuando eso me pasó, mi niño tenía 2 años, 2 años y 7 meses. Cuéntame qué fue lo que pasó. Em, Resulta de que cuando mi niño tenía 2 años, sí, iba a cumplir 2 años, yo me separé del papá del niño. ¿Por qué te separaste? Empezamos a tener problemas porque él empezó a consumir marihuana, pero o sea, me di cuenta que la marihuana no le era suficiente, entonces un día me dijo que estaba fumando bazuco. Y yo dije, yo no puedo tener una vida así porque yo tengo un primo que él conoció la droga cuando tenía 10 años, ahora tiene 44 creo, y mi primo ha probado todas las drogas que puedan existir en este mundo. Ujú. Y lo he visto en la calle, lo he visto recuperado, lo he visto en la cárcel. Entonces, para ese entonces, yo decía, no, porque, o sea, no puedo permitir que esto entre a mi vida porque yo Mm, sé que me voy a hacer daño. mm. Entonces decidí separarme del papá del niño. Eso fue un sábado, a él le pagaron lo que fui cobró lo que trabajó esa semana y se fue. Él no pensó en, le voy a dejarlo el mercado del niño, al menos lo del niño, o sea, por mí no se preocupe. Mm. Pero él no pensó en nada de eso, de que mi niño esta semana va a comer, o por lo menos yo le suplo lo de esta semana y ya él se desentendió totalmente de nosotros. Em, Empecé a buscar trabajo porque yo vivía sola con mi hijo y mi hermano el que sigue después de mí en la casa de mi mamá. Y Ujú. mi mamá estaba viviendo acá en Bogotá porque también había tenido problemas con mi papá, se habían separado porque pues mi papá tenía otra mujer. Cuando se vinieron para Bogotá lo hicieron con el fin de volvamos como a iniciar Mm. la vida en pareja, pero entonces hagámoslo lejos del pueblo, ensayemos, pues a ver cómo nos va. Entonces ella estaba acá en Bogotá cuando eso. Yo en el pueblo empecé a buscar trabajo. Yo dije, en ese momento lo único en que me puedo defender es haciendo aseo en casas de familia, Ok. porque pues era bachiller, pero no tenía ni título Mm. ni nada de esas cosas universitarias. Claro. Y yo dije, pues la única es esa. Empecé a buscar y por ningún lado que tenía que tener experiencia y yo, ¿qué más experiencia que la que uno adquiere en su propio hogar? Pero ¿quién Claro. me certificaba a mí eso? No, nadie. Estoy buscando trabajo en cafeterías y tampoco. Entonces un día conocí a un vecino Ujú. que era taxista en Ujú. ese entonces. Empezamos a salir. eh, Me di cuenta que cada vez que yo salía con él a mí me daba plata. Entonces decía, yo, bueno, yo con esto puedo suplir parte de las necesidades que estoy teniendo en la casa, que era el mercado y el pago de los servicios. Arriendo no pagábamos porque pues la casa era de mi mamá. ¿Te regalaba plata por salir con él? Me daba plata por salir con él. Ahora que tengo 36 años y he aprendido un poco de cosas en el mundo, me he dado cuenta que eso es prostitución. Claro.
Entonces empecé a salir con él hasta que un día me dijo, vea, tengo un negocio que hacer, yo quiero que usted me acompañe, le voy a dar 100.000 pesos, lo único que tiene que hacer es tomar un servicio de taxi y ya, es lo único que usted tiene que hacer. Y yo, bueno, yo dije, listo, vamos. Pero pues no sabía que él ya llevaba días como planeando esto, porque él necesitaba otro taxi para ponérselo a uno que le había vendido que se había accidentado. O sea, era como cambiarle como los techos a los carros. Ujú. Eso era lo que él necesitaba hacer con el taxi que tenía que conseguir. Y lo iba a hacer a través tuyo, tú cogías el servicio Y yo lo que tenía que hacer era solicitarle el servicio a la persona que nos fuera a llevar y ya él hacía el resto en el camino. Ok, pero él nunca te contó de lo que iba a hacer en el camino. Indirectamente como que me lo hizo saber, era que se iba solo a robar el carro. Ya, ¿Sí? En ningún momento me dijo, vea, vamos a ir a matar a alguien o vamos a hacer esto. Nunca. ok, Sí. Yo sí sabía que se iban a robar el carro porque él ya me había mostrado en esos días que lo necesitaba. ok. Y tú pediste el servicio de taxi, te montaste y ¿qué Y yo pasó? pedí el servicio de taxi normal, el chico me recibió, inclusive lo que hace mi expareja en ese momento es pasarme un billete de 50 y decirme, le van a cobrar 50.000 pesos. Ok, Entonces yo cogí el billete, me lo eché en el bolsillo del pantalón, fui, cogí el servicio, el chico efectivamente me cobró los mismos 50.000. ujú, Yo no pedí rebaja, que yo pido rebaja de todo. ujú, Y en ese momento yo saco el billete y se lo paso al pelado. Yo le digo, ay, a mi novio que lo recojamos acá a la salida del pueblo. Me dijo, sí, dale, no hay problema. Llevas maletas, algo. Y yo, no, nada. Entonces, listo, vámonos. Lo que él sí me explicó era que tenía que llenar un formato ujú, donde le explicaba que iba a salir como de la zona, como el perímetro. ujú. Entonces, que ese reporte sí necesitaba llenarlo para poderlo pasar. Yo le dije, sí, igual, no hay problema. Y yo siento que donde yo hubiera sido una profesional en el delito, yo no dejo que el pelado llene el formato. Ok. ¿Sí? Pero él alcanzó a pasar el reporte de que iba a salir del pueblo a hacer un servicio. A la salida recogemos al flaco y nos vamos, El flaco es tu expareja. mis parejas, ¿sí? Ujú. Que no era el papá de mi hijo. No, no, no. Nos fuimos, llegamos a otro pueblo, lo que le pide al chico es desviar el camino, no por la carretera principal, sino que se metiera como por una trocha, una carretera nueva que había entre Obo y Yaguará. Ujú, Y a mitad de camino hay un callejón que da a Campo Alegre. ujú. Lo que hacemos es entrar ahí y, oh sorpresa, que cuando ya habíamos recorrido harto, yo veo un familiar mío por parte de mi mamá en el callejón. Como esperándolos ustedes a que Sí, llegaran. en ese tiempo mi papá tenía un carro y mi tío era el que lo manejaba, el que lo trabajaba. Y el carro estaba atravesado en el callejón. Entonces, pues cuando yo me doy cuenta de eso, yo me asusto, porque pues yo veo a mi tío ahí, yo digo, ¿qué pasó? Lo que hacen es parar el taxi, quitarle las llaves del carro al chico y bajarlo. Y meterlo por allá como por un caminito más boscoso. Ujú. Lo que hacen es meterlo por allá. Yo discuto con el flaco y le digo que porque, o sea, que porque le habían, sin saber que ya lo habían matado, yo le digo al que porque le habían hecho daño al pelado, que porque lo habían hecho, porque pues era un pelado como de 22 años. O sea, tú asumiste que ahí solamente le iban a pegar o algo Yo dije, así. no, de pronto lo dejaron amarrado porque él a mí me mandó a comprar un lazo. Ok. Entonces yo dije, no, lo van a dejar amarrado pues para que lo encuentren y pues ya. Como en mi inocencia pensé en que quedó amarrado. Entonces cuando yo le peleo al flaco, él llegó y me dijo, ay, ¿qué quiere? ¿Que terminemos en la cárcel? ¿No ve que ya nos vio la cara? Y yo, bueno, yo seguí discutiendo con él. Pasó un camión con trabajadores del campo y yo siento que donde los muchachos se hubieran bajado a mirar qué había pasado, yo creo que el muchacho estaría vivo y a nosotros nos habían capturado en flagrancia. Mm. Porque lo que hicieron los trabajadores fue, a lo que pasaron, fue empezar a gritar, degenerado, páguele pieza, chichipato, no sé qué. Y yo estaba era discutiendo con él en el carro por lo que acababa de pasar. Ujú. Ya después de eso nos vamos para el pueblo, él me deja cerca a mi casa y yo ya no lo volví a ver.
Pero yo tengo una pregunta, cuando tú te das cuenta que está tu tío, o sea, que tu tío también forma parte de, digamos, del plan, ¿tú no le preguntaste a él el qué hacía ahí, Nunca cómo le dije había, nada. porque había terminado él también involucrado? No, yo, en el momento yo no le dije nada, pero yo en audiencia ya me vine enterando que ellos habían planeado eso desde hace rato. Y a esta persona, al taxista, digamos, lo matan y lo dejan ahí. Y tú viste el momento en el que lo mataron. No, yo ya lo vi cuando él ya estaba muerto. Ok. Sí, él ya estaba muerto porque yo sí alcancé a ver el chico y yo, obvio, pues me asusté más porque yo dije un muerto. Mm. Pensé que estaba era amarrado y no. Em, yo vuelvo a ver el flaco como a los 8 días cuando encuentran el muerto. Ok. Él te deja en tu casa y nunca volvieron a hablar. Sí, yo ya corté toda relación con él, de amistad, de noviazgo, de todo. ¿Y con tu tío? También, también. Yo ya dejé de hablarlos a ambos porque igual mi tío se fue del pueblo. Después de eso. Sí, él se fue del pueblo y el flaco también ya estaba buscando era irse. Em, aparte de eso de que, o sea, es que yo no entiendo si ellos, por lo menos el flaco, no sé, no pensaron ni siquiera en enterrar a la persona, lo dejaron en un cultivo de arroz. Mm. O sea, muy evidente haberlo dejado ahí. Claro, a simple Sí, vista. sí, prácticamente Y quedó así. era una persona de cuántos años más o menos. Ese pelado tenía como 23 años, 22, 23 años. Después de eso, como a los 8 días, se encuentran Un ya cuerpo. el cuerpo del chico y días después encontraron el taxi. Ujú. Y ya lo habían, el taxi del pelado muerto, ya se lo habían montado al otro carro y ya le tenían un conductor a ese carro. Y Fiscalía comentaba que habían encontrado el carro porque el señor, el papá del muerto, eh, iba para Neiva a hacer unas diligencias con el juzgado del mismo proceso de, creo que iba a poner denuncio, creo que una información llevaba para Fiscalía en Neiva. El señor pasa por enfrente de como de un parquecito que hay allá en el pueblo y ve el carro parqueado ahí en la carretera. Y el señor dice que se bajó del colectivo y dijo, déjeme acá, déjeme acá. Y se bajó y dijo, yo sé que ese es mi carro. Y que él había llamado a los de la SIJIN y la fiscalía para que llegaran a donde él estaba. Y que el de la SIJIN le había dicho, ¿usted cómo reconoció su carro? Dijo, yo lo reconozco porque en la parte, yo no sé dónde del carro, hay un imán de tal figura. Y el Claro. investigador metió la mano y efectivamente el imán estaba ahí. Dijo, otra prueba es de que en la parte de adelante está la imagen, no sé de qué virgen, y le faltan estos dedos específicos de la mano y del pie a esa imagen de la virgen. Y tal Y el cual. investigador fue, miro, tal cual. Entonces, y todo eso lo contó él en audiencias, Claro. tanto el señor como el investigador. Y yo. Entonces, cuando encuentran el carro, él baja y me dice en la casa, acaban de encontrar el carro, China. Entonces, ni me conoce, ni la conozco y en su vida nos hemos visto. Porque a como se sepa algo, los primeros que van a llevar del bulto son ustedes. O sea, mi hijo y yo, que éramos que íbamos ahí en la casa. Entré como en pánico, entré como en shock, porque yo dije, ¿y ahora? Claro. Pensé en un momento en la cárcel, yo dije, no, me fui a parar a la cárcel. Después de eso, él se fue. Yo no volví a saber de él porque él se fue del pueblo. Porque al otro día yo fui a buscarlo donde la mamá y la mamá me dijo, no, si él acá no está. Entonces yo le dije, ¿cómo me va a decir que no está acá? Si es que yo hablé con él ayer. Dijo, no, él no está, él se fue. Ellos ambos se habían ido del pueblo y solo quedaba yo. Oh, sorpresa, que la investigación duró como 6 meses más o menos, estuvieron investigando. Cuando a mí me capturan, preciso ese día era mi primer día de trabajo en una empresa con todas las prestaciones de ley. ¿Dónde habías conseguido trabajo? En una pesquera, en una procesadora de pescado. ¿Y te capturan estando ahí en el trabajo? Me capturan, en mi primer día me capturan ese día en día de instrucción. En el momento que a mí llegan a buscarme, porque conseguimos trabajo con mi mamá, porque ya mi mamá se había devuelto a Bogotá atrás para el pueblo.
ese día fuimos a trabajar, salimos de la casa como a las 4 de la mañana. Entonces yo me despedí de mi hijo, lo arropé y me fui y mi hijo quedó a cargo de mis hermanos. Salimos con mi mamá, nos fuimos a trabajar y como a eso de las 2 de la tarde entra como una de las mini jefes de la empresa y dice mi nombre completo y yo lo que hago es levantar la mano y digo, ay, soy yo. Entonces dice, ven que a ti te tengo otro oficio. Le dije, ay, sí señora. Yo había estado prácticamente toda la mañana sacándole las tripas a los pescados, porque estábamos en la parte donde nos entregan el pescado abierto para sacarle tripas y sacarle agallas. Entonces tenía ya los dedos ya los tenía hinchados. Me había chuzado varias veces con las espinas de los pescados. Y me dijo, vamos que a ti te tengo otro oficio. Le dije, ay, sí señora. Entonces mi mamá me ve salir y yo le digo, nos encontramos afuera. Y ya bueno, listo. Ella siguió ahí y yo salí. Entonces me manda a pasar por un pasillito y me dice, sigue por ese pasillo y ahí en la puerta ya te esperan. Y yo, ay, bueno, gracias. Y no, como la novela Inocente de ti. Cuando yo llegué y abro la puerta, un señor empieza a grabarme y el otro se ha sentado y me dice, sigue, Bexi, siéntate. Y yo, sí, señor. Entonces yo me senté y puse las manitos en la mesa, así empuñaditas. Entonces me dice, yo ni siquiera te voy a decir a qué vengo porque tú ya sabes qué es esto. Y yo, No sabías. ¿cómo así? Y me dice, sí, yo vengo a capturarte. Entonces, el que tiene la cámara lo que hace es ponerme las esposas ahí en la mesa. Yo me sentí como los muñequitos animados cuando se les cae el color y se Sí. deslizan. Ah, sí. Y yo quedé sin palabras, yo no pude decir nada, yo quería abrir un hueco y meterme en él. Mm. Em, Cuando ya me va a sacar, entonces llega y me dice, me cuenta, la captura es por esto, esto, y empieza a decirme yo callada, no decía nada. Yo ahora no voy a hablar, no voy a hablar y calladita. Entonces me dice, hay que avisarle a alguien. Y yo le dije, sí. Eso fue lo único que yo dije, mi mamá está adentro. Ah, ahorita le avisamos y le dejamos la razón con las personas de acá. Y yo, bueno, antes de salir me pone el gorro que traía un gorro quirúrgico y lo que hace es taparme las muñecas, las esposas, con el gorro. Me subí en una camioneta y nos fuimos. Ya no volví a saber nada. Pero mi mamá me cuenta, ahí ya me llaman para la fiscalía de Campo Alegre y ya me dejan por allá en ese edificio y empiezan a hacer como papeleo, a llenar informes. Y mi mamá con el tiempo me cuenta que ese día ella salió a buscarme porque iban a ser las 5 de la tarde y ella no sabía dónde estaba yo. Que me ha buscado por toda la procesadora y que estaba preocupada porque allá hay un pozo que suelta como unos gases tóxicos y ahí ya han habido accidentes de gente que ha pasado por ese pozo, Se han cae. olido eso y han quedado ahogados. Y ella Entonces mi pensó, mamá decía, ¿será que se cayó en algún lado? ¿Pero para dónde lo habrán mandado? Hasta que ella logra identificar la chica que me sacó de la procesadora y me dice, ay, su merced, hágame un favor, es que estoy buscando a mi hija. Dijo, ay, sí señora, siga que ella la está esperando en esa oficina. Entonces estaba mi mamá, mi tía, una hermana de mi papá y la pareja de mi tía, que fue la que nos ayudó a conseguir trabajo allá. Que cuando ellas entraron a esa oficina, la señora llegó y les dijo, ¿son tan amables y me firman las cartas de renuncia? Y mi mamá dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, lo que pasa es que ustedes vienen de una familia que tiene problemas con la ley y aquí no podemos tolerar esa clase de situaciones. Entonces, la pareja de mi tía llevaba como 8 meses trabajando ahí, se quedó sin trabajo. Mi tía llevaba como un mes de haber entrado, se quedó sin trabajo. Y mi mamá, que era su primer día, se quedó sin trabajo. claro, Y todo por la captura que a mí me hicieron ahí. ahí en la procesadora de pescado. Pues con los años a mí me dijeron que ellas hubieran podido demandar eso, pero pues cuando uno no, el que no sabe es como el que no ve. Exactamente. Sí. Te llevan y tú aceptas cargos o No. te fuiste a juicio. Yo decidí irme a juicio, inclusive ese día entró un abogado de oficio, me pusieron un abogado, entonces él me decía, Chinita, eso aceptemos cargos y hagamos preacuerdo para que no dilatemos más como los procesos, la situación jurídica. Entonces yo le decía a él, yo no voy a aceptar algo que yo no he hecho porque yo no lo hice, yo no lo planeé, o sea, yo no. Y él me decía, no importa, mamita, dijo, con eso le va a quedar la condena más barata, le van a quedar más bajitos los años y va a salir más rápido. Pero tengo una pregunta. Cuando a ti te capturan, ¿también capturan a tu tío y al flaco? No. Por ahora solamente te Solo capturan a ti. estaba Ellos yo. ya estaban, ellos ya se habían ido del pueblo. Sí. ¿Y por qué delitos te estaban imputando? En ese momento me estaban leyendo hurto agravado y calificado en concurso con homicidio agravado y calificado.
que en ese momento yo solo sabía que era un hurto y que era un homicidio y no entendía lo demás. Claro. Y el abogado fue muy insistente diciéndome que aceptara cargos y yo no, y no, y no, y no. Después de eso mi mamá llega como a las 6, 7 de la noche, me la dejaron ver. ¿Y cómo fue ese encuentro? No, horrible, mi mamá estaba devastada. Mm. Mi mamá no podía ni hablar y lo primero que me dijo el de la fiscalía era, yo la voy a hablar con su mamá, el del CTI, la voy a dejar hablar con su mamá, pero no le puede tocar el tema de nada de lo que ha pasado en esta oficina. Porque pues ellos corrían de un lado para otro, de un computador para otro, y era hagan informes y que los testigos, yo alcancé a ver en uno de los computadores la dirección de la casa de uno de los testigos. Como en los datos personales están poniendo solo X y están dejando el resto del testimonio así normal. Me di cuenta que tenían una foto de mi tío, aparte de eso habían involucrado a una hermana de mi mamá, una tía mía también, y no entiendo, o sea, en el momento no entendía por qué la estaban involucrando a ella si nosotros con mi tía llevamos como un año más o menos que no nos hablábamos por un problema que tuvieron ellas entre hermanas. Entonces, pues yo sabía que mi mamá no había tenido la culpa en ese problema y yo lo que hice fue apoyar a mi mamá, entonces yo dejé de hablarle a la familia de mi mamá. Pero entonces, si no pudiste hablar en ese primer encuentro con tu mamá de lo que estaba pasando, ¿de qué hablaron esa primera vez que la volviste a ver? Yo lo único que le dije fue que le recomendaba mucho al niño. Y pues esperemos a ver qué pasa. Le dije, porque igual yo nunca planeé nada, yo nunca le toqué a ese muchacho un pelo, yo no me traje ni una tuerca de ese carro. Entonces se supone que tendrán que investigar, tendrán que buscar. Y lo que yo sí le alcancé a decir a ella fue, mi tía también está ahí. Porque yo senté a mi mamá delante mío para yo poder mirar el del CTI que estaba parado en la puerta mirándome. Entonces yo lo que hice fue hablarle a mi mamá, pero no le quitaba la mirada al man. Y yo le dije a mi mamá, ahí está, tienen una orden de captura para mi tía, pero no entiendo ya por qué. Mm. Y ella, pues, tan raro, mi mamá no podía ni hablar, no me contestaba nada. ¿Y tu papá? Ay, mi papá llegó bravísimo. Mi papá llegó que le quería pegar a todo el mundo y era gritándome, ay, ¿por qué llora si usted no tiene la culpa y no ha hecho nada con la chilladera? Entonces yo siempre he tenido mi corazón de pollito y mi papá más bien sí ha sido su corazón de piedra. Yo a mi papá lo he visto llorar solo 2 veces. Una cuando le mataron a mi hermano y otra hace poco que estuvo enfermo. Ale, entonces arranca el juicio y finalmente igual sí te condenan. Sí. ¿Por qué delitos te condenaron finalmente y por cuánto tiempo? A la final a mí me condenan solo por el hurto agravado y calificado a 16 años, 192 meses. ¿Y qué pasó con el homicidio? Hay una parte, como en la línea de tiempo procesal, hay una parte donde a uno le dicen que uno como condenado se puede defender. Ay Dios, a mí el abogado me hubiera explicado eso, pero tampoco. Entonces, la juez me dice, usted tiene derecho a defenderse, obvio, uno nunca se va a autoinculpar, pero usted tiene derecho a defenderse. Entonces, ¿quiere hablar? Y yo, sí. Pero yo no fui capaz de contarle a ella en ese momento todo lo que había pasado, sino que yo lo único que hago es levantarme y decirle, me identifico, le digo, señora juez, yo la verdad no sabía que a la persona la iban a matar. Solo eso fui capaz de decir, yo no fui capaz de decir más nada. Okay. Y a raíz de eso que yo le dije a ella dedujo, bueno, listo, entonces la voy a exonerar del homicidio y la condeno como autora intelectual del hurto. Y yo, Dios mío, pero ¿en qué momento? Si es que yo no planeé nada, a mí me dijeron, como si me hubieran cogido la mano, camine, vámonos. ¿Y el flaco y tu tío? Nada, digamos, ya para ese momento, ¿cuánto duró el juicio tuyo? No, a mí me capturan el 18, 19 de marzo y a mi tío lo capturan el 27 de marzo. Ah, bueno, ahí seguidito. Sí. ¿Y al flaco? A él nunca lo cogieron. Nunca. No. Creo que a él lo vinieron a capturar como en el 2012 o 13, más o menos, pero fue por un delito ajeno al mío. O sea, por lo que habíamos, donde habíamos estado juntos, no. Nunca pagó por No. eso. ¿Y a tu tío lo condenan por? Y a mi tío lo condenan por el hurto y el homicidio. A él sí le Como metieron los autor. dos. Como autor del hurto, como autor del homicidio y coautor del hurto. ¿Y por cuánto tiempo condenaron a tu tío? 42 años.
sea, él sigue hoy en día privado de la Sí. libertad. ¿Y por qué te da tan duro? Mm, me duele porque mis abuelos sufrieron mucho con él en la cárcel. Mm. Porque antes de esta captura, él ya había estado antes en la cárcel. O sea, mi tío fue muy caspa desde niño. Ellos se criaron en Algeciras, al medio de la guerrilla. Em, siempre le llamaron la atención las armas, la guerrilla. Y los que sufrieron con esto fueron mis abuelos. Entonces a ti te condenaron 16 años. ¿Y a qué cárcel te llevaron? O digamos, ¿dónde cumpliste esa condena? A mí me capturan ahí en Neiva. Me dejan en la cárcel de Rivera 2 años, casi, sí, 2 años. Estuve en la cárcel de Rivera 2 años y un día un dragoneante me dice, aliste sus cosas que se va de traslado. Y yo, bueno, pues era irme, pero pues tenía una agonía en el corazón que yo decía, Dios mío, ¿para dónde me van a mandar? Porque días antes de mi traslado había llegado un comentario de la cárcel de Rivera que en el Buen Pastor había habido una pelea entre dos internas y una de ellas con un esfero le había chuzado el ojo a la chica y le había dejado, o sea, le había dañado la vista. Ujú. Y yo, Dios mío, ¿para dónde me van a mandar? Porque pues la cárcel de Rivera a la final era como un jardín, como un internado. Claro. Allá no habían armas, o sea, habían poquitas mujeres, porque la cárcel de Rivera tiene es un anexo para mujeres. De resto Ujú. la cárcel es de hombres. Ujú. Me trasladan para el Buen Pastor de Bogotá. Estuve averiguando, o sea, como queriendo hacer tutelas, como algo para que a mí me devolvieran por acercamiento familiar. Claro. Porque en la cárcel de Rivera yo veía a mi hijo cada mes y a mi mamá la veía cada 8 días. Mm. Ya el estar aquí en Bogotá era como cohibirme de eso porque pues mi mamá era sola. em, yo aquí ya entré a pensar en pasajes, la estadía, la comida, saber ese viaje tan largo. Me di cuenta cómo eran las visitas en ese tiempo acá en el Buen Pastor. Había veces que les hacían botar la comida o el pantalón le chilla algo, entonces tiene que quitarle, dañarlo, romperlo. Entonces yo no, yo decía, Dios mío, más lejos. Pero aún así mi mamá alcanzó a venir como a visitarme 2 veces. Hablemos primero un segundo de lo que fueron esos primeros días en la cárcel en Neiva, porque pues nunca habías estado en una cárcel. Y ahorita tú me decías un comentario que me gustó y es que tú tienes un corazón de pollito, como un Sí. buen corazón. Entonces a veces como que uno no se imagina la maldad en estos lugares. ¿Cómo fueron esos primeros días en la cárcel? Cuando yo llegué, llegué en la noche. Llegué a una celda de una señora que trabajaba en el casino. Casino es como el restaurante de la guardia dentro de Ujú. las cárceles. Ella trabajaba allá haciéndole comer a la guardia. Entonces yo llegué a esa celda. Sea la señora llegó como a las 8 o 9 de la noche y llevaba comida preparada, pues obvio por ella. Entonces me dijo, ¿usted es la nueva? Y yo, sí señora. Dijo, bueno, vea si quiere báñese, yo le presto esta toallita, tiene cositas de aseo, para que, pero pues ella me recibió muy bien. Mm. Em, yo aquí tengo cositas de aseo, se puede organizar, va a dormir en este camarote porque allá son camarotes de tubo y tabla y la colchoneta. Dijo, pues mujer, ¿yo qué le puedo decir? Ella ya había estado, esa era como la segunda, tercera vez que ella estaba en la cárcel. Entonces había pagado como procesos pequeñitos y ella ya la conocía. Entonces, aquí es de que usted no se meta con nadie, nadie se va a meter con usted. Póngase juiciosa a buscar un descuento. Pueda que salga absuelta, como pueda que de verdad la condenen. Pueda que sea una condena grande, como pueda que sea una condena pequeña. Entonces, póngase juiciosa. Y yo, bueno, sí, señora. Resulta que allá hay una emisora que todos los días en las mañanas, ellas la ponen a las 6 de la mañana. Prenden ese radio a todo volumen, entonces ahí hablan de las noticias de hoy, que ayer fue capturado, que cogieron, que subieron, que bajaron. Y yo llegué al otro día, nos organizamos para la contada y yo salgo y están dando las noticias. Entonces ahí sale que había sido capturada Juliana de tal, dan mi nombre completo Ay, y que me han mandado para la cárcel de Rivera.
Resulta de que ahí en esa cárcel, en ese patio, había una señora que conocía el muerto de mi proceso. Mm. Entonces, la señora al enterarse que era yo la que venía por ese proceso, empezó a tratarme mal, a amenazarme, que me iba a joder en el patio, que me iba a hacer la vida a cuadritos, que ya no me iba a dejar la vida en paz, lo que ella estuviera ahí encerrada. Y yo la escuché a ella contándole a una compañera que era que ella conocía al chico porque ella era vecina de los papás del muchacho, o sea, Mm. vivía enfrente. Me la tuve que aguantar como una semana, amedrantándome, gritándome, diciéndome cosas. Era como la única que se metía conmigo. Conocí a una chica que estaba condenada a 40 años mm, y tenía un niño en una condición especial. A ella también le agradezco mucho porque era mujer, póngase a buscar un descuento, no se quede aquí sentada en el patio porque se la van a consumir las rejas. Póngase a hacer algo y vaya adelantando trabajo. Pueda que la condenen como pueda que no. Ok, pero entonces a ti fue que te mandaron a la cárcel como medida antes de condenarte Sí, y ya estando tú en la cárcel te enteras de sí, tu condena de 16 años. sí. Y en todo este momento, digamos, en todo este proceso que ya estabas privada de la libertad, ¿quién se encargó de tu hijo? ¿Tu mamá? Sí. Y eso que, pues cuando a mí me capturan, siento que los de la fiscalía no hicieron la investigación como era, ni el CTI, porque en el momento que ahí me capturan y íbamos de camino, el del CTI me decía, no, ¿y ahora qué va a hacer? Dijo, porque a la niña se la tienen que llevar para bienestar familiar, no se la van a dejar a ningún familiar suyo, la va a recoger bienestar, o sea, siempre era como se lo van a quitar, se lo van a quitar, Mm, pero me hablaba de una niña. claro, y es un niño. Y es un niño, entonces yo en el camino pensaba, yo decía, ellos no investigaron bien porque era para que se hubieran dado cuenta que yo tengo es un niño. Claro. ¿Sí? Entonces yo siento que algo pasó ahí. También era de pronto quizás la forma como de asustarte y de tenerte más... O para que yo dijera algo, porque inclusive el día que a mí ya el juez nos dicta medida de aseguramiento, vamos entrando a la cárcel y a mi tía la capturan también el día que me capturan a mí. Ella llegó a las 7 de la noche allá al edificio de la fiscalía. Y yo volteé a mirar y yo me di cuenta que ella llegó, pero como no me hablaba, yo lo que hice fue mirar para otro lado. Y yo, bueno, o sea, de pronto la soltarán ahora. También la condenaron. A ella no la condenaron, pero sí la tuvieron un tiempo en Rivera. Y ese día que íbamos entrando a la cárcel, cuando pasamos el portón, nos dan ingreso a la cárcel, el del CTI le dice a ella, si su sobrino hubiera hablado, usted en ese momento estaría en su casa con sus papás y su hijo. Pero como ella no quiso colaborar. Entonces yo ahora vengo, o sea, yo a veces me pongo a pensar en eso y yo digo, ellos lo que estaban haciendo era como hacerme presión con mi tía Mm, para que yo les contara la verdad y yo nunca les dije nada. mm. Y pues como estaba brava con mi tía, Y pues tampoco iba a contar nada todavía. Pero ¿y tú en ningún momento pensaste en hablar más que todo por, bueno, más allá también de por tu tía, por el hecho de que el flaco, digamos, fue finalmente quien Organizó todo. organizó todo y nunca lo involucraron en el proceso o nunca lo capturaron, nunca pasó O nada sea, con a él él? sí lo nombraron, en el proceso sí lo nombraron, pero entonces siento que la justicia tuvo que haber pensado lo siguiente, no, pues ya la tenemos a ella, ya tenemos a alguien, ¿para qué queremos más gente? O sea, Pero era el verdadero culpable. siento que fue más como por ese lado porque mi tía a la final sale absuelta como a los 3 o 4 meses más o menos, creo. Sale absuelta y yo ya me quedo sola. ¿Sí ves? Entonces siento que la justicia tuvo que haber dicho, no, pues ya tenemos dos, ¿para qué nos ponemos a buscar más gente? Ya tenemos estos, pues ya con esto basta. O sea, como presentemos resultados. Sí, muy, Sí, muy... entonces yo, No es el deber ser de las cosas, mejor sí. dicho. Y aparte de eso, inclusive yo me pusieron un abogado, ay, que las compañeras me dijeron, ay, mujer, ¿por qué se va a poner ese abogado? Y yo luego, es que mujer, ese señor no saca ni un niño cargado de la cuna. Pero tú también cómo ibas a saber. Y yo dije, pues yo qué voy a saber si es la primera vez que yo me he involucrado en algo, o sea, Claro. en algo tan serio, es la primera vez. Ale, de todo el... ¿Cuánto tiempo cumpliste finalmente o sea, me imagino que si empezaste a trabajar, redimiste Sí, pena. sí, ¿Y porque cuánto tiempo estuviste? imagínate que yo le hago caso a mi compañera y yo a los 15 días de haber llegado a la cárcel, empecé a descontar ¿En qué? en artesanías. Ok. Allá el familiar tenía que llevarle uno el material para uno hacer manualidades adentro.
Ya. pero pues yo nunca le pedí nada a mi mamá. Ujú. Entonces yo lo que hacía era, llegaba el trabajante y decía en la reja, a ver esas señoras de artesanías. Entonces adentro habían señoras que tejían, bordaban, Mm, cosían. Entonces yo lo que hacía era coger el trabajo a ellas y presentarlo en la reja. Dragoneante, vea lo que estoy haciendo. Ah, listo, bien. Y me ponía la X de mis horas sí. del día. Y yo ya, volví, le entregaba el trabajo a la compañera y yo ya seguía como si nada. Y empecé a descontar. Exactamente hice 10 años intramural, 2 en prisión domiciliaria con brazalete y 4 años de redención. De esos 10 años intramural, o sea, estando privada de la libertad dentro de una cárcel, de los cuales te entendí, entonces por ahí 7 fueron en el Buen Pastor aquí en Bogotá, 8. 8. ¿Cuál fue la lección más grande que aprendiste? A valorar hasta una hebra de hilo. Porque hasta de una cosa tan insignificante y tan simple se va a uno dentro de la cárcel. Hasta de una aguja. Aprendí a tener madurez mental. Aprendí a no confiar en todo el mundo. Hubo un momento que me cerré como a la sociedad, como no quiero socializar con nadie, no quiero que nadie se me arrime porque sentía que todo el mundo me iba como a hacer daño. Eh, Aprendí a despertar mi malicia indígena, yo le digo a eso malicia indígena. Mm. No, aprendí muchas cosas adentro. ¿Cuál es el recuerdo más feliz que tienes de la cárcel? Mi recuerdo más feliz, el día que vi llover granizo. ¿Por qué? En la vida había visto una cosa de esas y en ese pueblo, que allá todo el tiempo hace calor, unos grados menos y empezamos a hablar costeño y yo nunca había visto nada de eso. Y en televisión yo veía las noticias y decían en Bogotá llovió granizo, se inundaron yo no sé cuántas calles, los parqueaderos de los conjuntos residenciales, se inundaron tantos carros y yo, ay, tan chévere. Pues no por la tragedia, sino pues Claro, por pero ver el fenómeno climático. Y siento que la primera vez que lo vi fue acá en Bogotá. ¿y el recuerdo más triste El recuerdo más triste, o que más te haya impactado, marcado? em, haber visto una de las compañeras autolesionarse, se colgó, se ahorcó. Y hubieron 2 compañeras. Esa y hubo otra también que no, o sea, nunca nos contaron si fue que la habían matado o ella se había autosuicidado en la cárcel. Me dices que en un momento, digamos que tomaste la decisión como de aislarte, que no querías como, no sé, hacer amigas porque te da susto que todo el mundo, que alguien te hiciera daño. Pero yo me imagino que uno en 10 años encerrada en un mismo lugar finalmente puede llegar a ser amigas, Sí, su red de apoyo, como sí, formar su propia familia. sí, Cuéntame un poquito de esas amigas que hiciste tú, hoy en día las conservas, ¿quiénes son ellas? sí. Tengo así como para rescatar, tengo 3. Hay una que vive en Pereira. em, Hay una que vive en Pereira. em, Hay una y 2 que viven acá en Bogotá. Sí, en sí fueron 3 que yo digo, aquí las rescato, aquí donde sea, inclusive todavía me hablo con ellas. Pero ellas ya están en libertad. Sí, sí, porque yo salí en domiciliaria en el 2019 y mi compañera salió como en octubre con pena cumplida, una de ellas. Y luego salió la otra y antes de que yo saliera en domiciliaria salió mi amiga la de Pereira. Ale, cuando sales a prisión domiciliaria, ¿te devuelves a tu pueblo o digamos, dónde terminas de cumplir esa No. pena? Y cuando yo salgo en domiciliaria, yo lo que hago es, mi juez estaba muy demorado para contestarme las cosas, las Ujú, solicitudes. Hace un año atrás, a finales del 2018, yo había solicitado domiciliaria para el pueblo de mi mamá ujú. y había presentado arraigo familiar de mi mamá. Conocí a un chico por teléfono, Estando privada de la libertad. estando para la libertad, porque en el Buen Pastor hay teléfonos para uno recibir llamadas de la calle de Mm, un familiar o también para que hagan llamadas de cárcel a cárcel. ya. Conozco al chico que estaba en la picota también y
Cuando él sale en libertad, nos volvemos a encontrar, pero entonces él me busca por redes sociales, me buscó por Face, me logra ubicar y me dice que quiere visitarme. Y yo, ay, no, porque ya me habían dicho antes, yo quiero irla a visitar en Neiva y el chico salió en libertad y nunca más volvió a aparecer. Y yo decía, no, eso debe ser muy duro usted estar tantos años en la cárcel y luego volver y seguir ahí de visita. Entonces, o sea, siento que el muchacho pensó eso y por eso no volvió. Pero ese no, ese estaba insistente, que yo quiero ir, que yo quiero irla a visitar, que la quiero conocer en persona, vea cuánto tiempo estamos hablando por teléfono. En últimas decido apuntarlo al visitor para que pueda ingresar. Y le pido a él el favor de que si me puede prestar su arraigo familiar para yo poder pedir permiso especial de 15 días, o sea, poder salir cada 3 meses por 15 días. Entonces él me dijo, sí, yo le colaboro, yo hablo con la dueña de la casa para que nos preste el recibo y lo presenta. Le dije, igual o sea, en la entrevista de trabajo social yo necesito que usted diga que se va a hacer cargo de mí, pero pues a la final yo me voy a ir para el pueblo, o sea, yo salgo de acá y presento de que voy a estar con usted, pero yo me voy para mi casa, porque yo saliera a compartir tiempo con mi mamá y con mi hijo. Y él dijo, listo, yo le colaboro. Entonces, envío solicitud de domiciliaria, permiso de 15 días, y una redención que tenía como embolatada en el juzgado, y yo necesitaba que el juzgado me contestara para saber cuánto tiempo llevaba entre físico y trabajo, para ponerme a hacer cuentas que eso lo hacía cada mes. Y resulta de que el juez me notifica que me da domiciliaria, que me da permiso de 15 días y la redención era como de un mes, creo que era, o 4 meses, algo así. Y yo no, pues yo feliz porque yo dije, me voy para el pueblo. Por fin se acabó esto, me voy. Y eso que antes de eso un día estaba sola en la celda, eso fue un fin de semana, y yo escuché que llamaban a una compañera que se iba en domiciliaria. Y las chicas habían estado como enfiestadas el día anterior, entonces estaban vueltas una nada y se demoraron. La dragoniante, corran porque las va a dejar el carro, si ustedes no salen ya no las llevan y no sé qué. Entonces yo recuerdo que ese día yo me arrodillé en el planchón y yo empecé, ay papito Dios, ya sáqueme de este lugar, me quiero ir, quiero estar con mi mamá. Entonces yo decía, ay, Dios mío, si usted me va a poner un brazalete, vea, si me quiere poner uno en el cuello, 2 en las manos, 2 en los pies, no importa, yo me pongo todos los que usted me quiera poner, pero sáqueme de acá. Y eso fue antes de que yo enviara no, ya había enviado la solicitud, ya había enviado la solicitud al juzgado. Y el recordatorio de mi domiciliaria que le había pedido el año anterior. Cuando un día me llega, estábamos en la capilla y allá se podía ver rama judicial en el computador que tenía el cura. Entonces, estábamos con una dragoniante y una compañera me dice, venga, le reviso rama judicial. Y yo, bueno, hágale. Y yo sigo hablando con la dragoniante cuando mi compañera se para y empieza a gritar. Y dijo, se va, se va. Y yo la miré y le dije, cállese, ¿quién se va? Me dijo, usted va. Le dije yo, ¿qué va? Sí, mire. Entonces, cuando yo volteé a mirar el computador, yo ni siquiera veía la pantalla. Yo veía la pantalla blanca. No sé si fue de susto, fue de nervios o qué, pero yo no veía la pantalla. Yo le decía, María, no vio nada. Me dijo, sí, se va. Entonces vuelve y me mira y me señala, vea, le dieron de todo, Alejandra. Y yo, ay, no, por fin me voy. Entonces yo llamo a ese muchacho, el chico con el que me estaba hablando ahora, y le digo, le tengo noticias, una buena y una mala. Y él me dijo, deme primero la buena, no, deme la mala y luego me compensa la buena. Y yo le dije, pues, le dije, le voy a dar le voy a dar la buena. Le dije yo, la buena fue que me dieron la domiciliaria. Dijo, ay, qué bien. Yo le dije, y la mala es que me voy para el pueblo. Dijo, ah, yo sabía. Dijo, igual, pues lo de nosotros siento que como que no iba para ningún lado y más usted que ahora se va para lejos. Relación de lejos felices los 4. Yo le dije, no, pues usted me manda para los pasajes y yo vengo y lo visito en mis permisos de 15 días. O sea, cada 3 meses pueden ir a visitarlo. Y él, no, eso no va a ser lo mismo, no va a ser igual, no sé qué. En fin, eso era lo que habíamos visto en la pantalla del computador. Como a los 4 días, me notifican por escrito. Cuando llega la notificación, pues yo voy, recibo la notificación, iba con mi amiga. Y ella, ay, no, yo estoy feliz porque te vas, no sé qué. Cuando yo empiezo a leer la notificación, ahí decía, es que informar al CAI de la policía del barrio Engativá, de la localidad Engativá. Y yo, ¿cómo así? O sea, te mandaron para la casa de él. Sí. O sea, te tocó pasar todo el tiempo de prisión domiciliaria en la casa de... con él. No, y fue chistoso porque, ay, Dios mío, él iba a cumplir 1 año de haber salido de la cárcel, él también. Donde estaba viviendo
era una piecita, nosotros le pusimos nuestro nidito de amor. Cuando Claro, llegué pues allá, es sí. que Entonces, era una piecita donde habían adecuado, era como un garaje sí. para poder arrendar. Mm, Y yo le dije a él, ¿ahora qué le vamos a decir a la dueña de la casa? Pero la señora, un amor de persona. Porque cuando yo le dije a él, dígale que si me colabora con el arraigo para yo poder salir en sí. permiso de 15 días, ella le dijo a él, ella se enteró que él había estado en la cárcel y esa señora le cogió un amor a él. Mm, Entonces cuando él dijo, no, es que vea que yo tengo una chica, está en el Buen Pastor, su merced me puede colaborar, y me dijo, ella físicamente me imagino, no sé, ella me habló de una serie que se llama Vis a Vis, sí, que muestran cosas de las cárceles, pero yo sí. no entiendo por qué, o sea, por qué se van como a esos extremos Mm. de presentar las chicas. Yo no la he visto y estoy que la veo hace días, pero no me ha quedado tiempo. Entonces ella decía, no, pero es que la chica viene de la Claro, tenía esa cárcel. idea por lo que había visto en esa Sí. serie. Mm, Entonces ella le dijo a él, ¿hay posibilidad de que yo me pueda ver con ella? Dijo, sí, ella sale a permiso 72. Dijo, entonces cuando ella venga en permiso 72, ahí su la merced me conocí. la presenta. Ya, y Y sí, ahí, cuando yo fui, la señora me dijo, primero que todo te quiero pedir disculpas. Y yo, ¿por qué? Dijo, porque me la imaginé de esta manera y me describió. Yo le dije, ay, no, no señora, me dijo, no, de esta manera yo te pido disculpas porque la verdad, lo que estoy viendo es totalmente diferente a la a realidad. la realidad. Claro, es que se llevan, es que son imágenes o ideas que la gente se Sí, hace que son muy erróneas o muy alejadas de lo que son, de lo que es la realidad de una cárcel, de las personas que han estado en las cárceles, sí. etcétera. Pasaste entonces todo este tiempo en prisión domiciliaria con Sí. tu marido o no Ahí. marido y ya después sales a libertad condicional y finalmente cumples. No, pedí la libertad. A mí me tocó ya pena cumplida. Ah, ya te tocó Sí, pena sí cumplida. o sí, pena cumplida. En este tiempo que ya, digamos, estuviste igual en prisión domiciliaria y cuando ya cumpliste tu condena, Ale, ¿qué tan difícil fue y ha sido hasta ahora conseguir trabajo? Un poquito complicado, porque estando en domiciliaria ya lleva un año cuando logré contactarme con otra compañera que también había estado adentro, ahora estaba en libertad. El esposo de ella le ha comprado una máquina de coser Ujú. y ella me dijo, ay, María, yo tengo una máquina, pero yo ni la utilizo, a mí eso me da pereza. Y yo le dije, ay, préstamela o alquílemela. Alquílemela y yo le pago por, usted me dice cuánto le pago mensual y yo le pago. Le dije, pero no dejemos que la máquina se dañe. Claro. Entonces ella llegó y me dijo, listo, yo se la voy a prestar. Me la prestó y yo le dije, dígame cuánto me va a cobrar. Dijo, no, no me dé nada, solo ocúpela, porque yo sé que usted sí la va a ocupar. Hablé con la dueña de la casa y la dueña de la casa me dijo, ay, pero que por allá hay un vecino que da trabajo para la casa. Entonces, para que él venga y le dé la inducción y usted trabaja acá desde la casa. Y sí, el señor vivía como a 3 cuadras. El señor vino, me conoció, estuvimos hablando, me vio el brazalete. Claro. Y yo le dije, no, pues le conté la verdad. Me dijo, Uy, no, pero yo en ese momento no lo voy a juzgar a usted por lo que usted haya hecho, mujer. Yo lo que necesito es ver es cómo es usted en el trabajo. ¿Cuál es la eficiencia que usted tiene? ¿Cuál mm, es el amor que le tiene a la confección? mm, Me empezó a dar trabajo. Empecé a trabajar con él, me pagaba cada 15 días. Eran cositas pequeñitas, pero significantes. claro. Y me pagaba cada 15 días. Entonces ahí ya solventábamos lo que trabajaba yo con lo que estaba trabajando mi pareja. Ujú, Con ese señor trabajé hasta que ya me dieron pedí la pena cumplida. ujú, Ya no volví a trabajar con él porque contacté otra mujer que había estado conmigo también en el taller de confecciones, ahí mismo en el Buen Pastor, porque ella salió, me había contado que cuando salió había montado empresa con la hija y un exnovio de la hija. Entonces los tres eran socios y se han montado una empresa también de confecciones. ok. Allá se confeccionaba buzos capoteros, estampados y ropa deportiva, conjuntos deportivos. Ella me dijo, en el momento que te quiten el brazalete, me avisas, me traes la hoja de vida y acá mi hija te hace la entrevista. Igual yo ya le conté a mi hija en dónde te conocí, para que no te vaya a pedir referencias laborales, porque ¿de dónde? Claro. Entonces, sí, me quitaron el brazalete, fui, hablé con la chica, me entrevistó y me dijo, me puso a hacer un bolsillo ribete con cremallera, se lo hice, me dijo, no, te veo bien. Y ella le dijo a la mamá, sí, mamá, la vamos a dejar. Y ahí trabajaste también un Y tiempo. ahí trabajé por empresa, con todo lo de ley, con todo. Pero entonces, de allá no me gustó que
En el contrato decía que si a uno le falleció un familiar, uno tiene como unos días de luto. Ujú. Mi abuelo falleció en agosto del 2021 Ujú. y yo me fui, preciso el entierro fue un fin de semana, entonces yo terminé el sábado mediodía y me fui para el Ujú. pueblo. Luego de eso volví, o sea, me fui el sábado en la noche y ya el domingo en la noche ahí me tocó devolverme. Claro. Porque nunca me explicaron, tienes 3 días de luto, nada. A mí no me respetaron eso. A los 17 días, un miércoles fallece mi abuela. Y ella me vio llorando en la máquina y me dijo, ay, pero igual esta vez tampoco te puedo dar permiso porque tenemos mucho trabajo que hacer. Y yo, por miedo a quedarme sin trabajo, yo no le dije nada a esa señora. ¿Sí ves? Después de que la empresa se acabó, porque la empresa se acabó, quebraron, me empecé a enterar de que uno tiene que los días de duelo, Sí. que si usted va a una cita médica, usted no tiene por qué venir a reponer el tiempo de su cita médica, o sea, lo que se demoró en la cita médica, no, y con ella sí tocaba reponer el tiempo. La empresa quiebra y yo me pongo a buscar trabajo. Llamo a otro taller de costuras. En ese taller de costuras, el día que voy a hacer la prueba, ahí hay una señora que me conoció de la primera empresa de confecciones y sabía que yo había estado en la cárcel. Y la señora era como, o sea, como muy estigmatizadora y no me Ya. junto con alguien que haya estado en la cárcel, no me junto con una Y persona no, gay, no me junto con una ya. persona lesbiana, así. Ok. Y no te contrató. Entonces, no, ella era empleada. Ah, ya era Sí, empleada. entonces cuando yo llegué allá, yo vi la señora y yo dije, ay, no, esta señora, que me había hecho la vida imposible en la otra empresa. Voy a hacer de cuenta que en la vida la he visto. Yo dije, vengo a mi prueba. Entonces me senté, hice la prueba, la señora me hizo la prueba y todo. eh, y bajamos, porque era en un tercer piso. Entonces dijo, Ujú. vamos al comedor. Y yo, bueno, señor. Entonces bajamos y antes de bajar, la señora, la empleada, llamó a la dueña del taller. Ujú. Y ella llegó y hizo así y yo me di cuenta pues que estaba hablando de mí. Yo dije, no, me echó al agua. Yo, bueno, no importa, voy con todos los poderes. Cuando ya llegamos al comedor, la señora me dice, bueno, cuéntame en dónde has trabajado. Y yo le dije, trabajé en una empresa que se llama tal empresa. Allá estuve trabajando como 2 años, creo, 2, 3 años. La empresa se acabó y entonces pues tocó Ahora salir a estoy buscar acá. trabajo. Ujú. Es pues como lo lógico. Entonces llegué y me dice, ah, ok, ¿qué más sabes hacer? Con la prueba que te acabo de poner, te vi muy bien. Y es que la señora, y señala para arriba, me acaba de decir que tú estuviste en la cárcel. Yo le dije, vea su merced. Yo iba a hacer de cuenta que la señora nunca la había visto. Pero ya que su merced me toca el tema, sí estuve en la cárcel, pero me gustaría que su merced me calificara no por mi pasado, sino por lo que su merced acabo de ver en la máquina con mi prueba. Pero pues si no puedo trabajar, o sea, si su merced no me va a colaborar con trabajo, pues no pasa Sí. nada. Si se va a Yo me basar voy y en sigo eso. buscando, sí. Ujú. Dijo, no, no te preocupes, mi papá también estuvo en la cárcel, yo sé que es ir por allá, Ah, porque yo tengo bueno. un amigo al que iba a visitar y no sé qué, y yo, bueno. Entonces yo le dije, igual no quiero saber más nada. O sea, su merced me dice, si me va a juzgar por mi profesión, hágale. Pero si lo hace por mi pasado, yo prefiero irme. Dijo, no, yo te voy a contratar. Tengo mucho trabajo. Pero entonces siento que esa señora fue hipócrita porque cuando ella estaba en la casa, pues estaba todo el tiempo encima de nosotros. Y yo era trabaje, hágale la máquina. Cuando ella no estaba, nos dejaba a cargo de la hija que tenía como 23 años. Y ella, un día escuché que dijo, échele candado a la puerta. Y ojo con Alejandra. Mm. Pendiente que no se va a meter a las habitaciones, mantenga las habitaciones con candado, no le quite el ojo, esté pendiente, esté encima de ella. Entonces, Otra vez el estigma sí, entonces yo atacando. me empecé a sentir mal porque yo dije, bueno, ella me dice que el papá estuvo en la cárcel, que ella visitaba a un amigo, que ella sabe cómo es la cuestión dentro de la cárcel. Entonces, ¿cómo me va a salir con estas ahora? Entonces empezamos como los choques y renuncié. Y ahora tienes un emprendimiento. Háblame un poquito de ese emprendimiento Sí. para que la gente lo conozca. Y en este momento, ay, voy a llorar. En este momento, un día estuve haciendo satélite en la casa, o sea, trabajando la otra Ujú. persona, y una compañera me dijo, usted debería ya iniciar algo propio. Y yo, ay, como con el miedo de, Dios mío, de pronto se dé, de pronto no se dé, Mm. me sentí un día a pensar en una marca, hablando del tema de la confección. Y yo decía, bueno, hubo una amiga que me dijo, no, que lleve las iniciales de su nombre, le tengo esta idea, y yo no, o sea, no quiero que lleve mi nombre. Ujú.
Entonces conocí esa aplicación de ChatGPT y me Ujú. dijeron, ahí usted puede hacer su marca, póngase a jugar con ese animalito que soy le contesta. Entonces me puse a pensar, yo quiero algo pues que sea único, que yo lo ponga en Google y no me aparezcan más Sí. recomendaciones, más sugerencias. Y se me ocurrió juntar los nombres de mis abuelos. Ujú, Y de ahí nació Evanto, ujú. por mi abuela Eva y por mi abuelo Antonio. Eh, eh, Creé Evanto, bolsos, confecciones y algo más. Cuando yo hablo de algo más, puedo vender confetis, puedo vender como detalles. En ese momento estoy haciendo algo para Amor y Amistad. Ujú. En el tema de bolsos hago cartucheras, hago mochilas, hago buzos capoteros, me quedé con lo de los conjuntos deportivos. Entonces estoy haciendo un curso de marroquinería porque también voy a meterle algo de marroquinería al emprendimiento. Y lo vendes a través de redes sociales. O Pues como. ponle que no sé manejar muy bien el computador, estoy Ujú, aprendiendo porque pues 12 años en la cárcel ujú. no me dio para eso. Hice un curso de marketing digital, estoy aprendiendo cómo desenvolverme en las redes. Ok. Por ahora solo tengo el... Ay, qué risa. Se escribe WhatsApp Business Ujú. y siempre le he dicho así. Hasta que alguien me dijo, sí, dice WhatsApp Business. Y yo le dije, pero como ahí dice Business, yo le digo Business. Entonces manejo WhatsApp Business y ahí subo como lo que hago, los publico en WhatsApp. Ahora estoy en plan de crear una página en Instagram y empezar a subir los productos a Instagram. Pues te felicito. Gracias, Y así podemos invitar a la gente a que conozca tu proyecto. gracias. Ale, hay una pregunta que me surge y es, ¿qué se siente uno a dejar a su hijo de 2 años y cuando tú sales de la cárcel encontrarte con un niño de 16? 6. ¿Cómo es eso? Em, Durísimo. Durísimo porque, pues cuando mi hijo nació, no sentí como miedo porque yo le ayudé a mi mamá a cuidar a mis dos hermanos menores, mientras a mi mamá le tocaba trabajar para poder sostenernos a nosotros, porque a mi papá siempre le gustó trabajar por fuera del departamento, se iba para el llano a trabajar en el arroz, que porque por allá pagaban mejor, y él llegaba con plata, pero llegaba enfermo. Mm, Un día le dio paludismo, entonces la plata que traía tocó invertírsela a él, entonces no hizo nada. Y entonces mi mamá siempre ha trabajado en casas de familia, planchando, lavando. Em, Cuando yo dejo a mi hijo de 2 años y medio, para mí fue duro porque desde la cárcel yo llamaba a la casa y yo le decía a mi mamá, pásame el niño. Entonces me lo pasaba para saludarlo, pero él era, hola mamita, chao mamita, y tiraba el teléfono. Y yo "Ay, me dejó hablando sola. Y yo, bueno, es un niño, debe estar jugando, con algo se entretiene, entonces. Pero yo siempre llamaba y preguntaba por mi mamá y mi hijo, mi mamá y mi hijo. Mi mamá ya se había separado de mi papá, entonces ella me decía, ¿usted ha llamado a su papá? Y yo le, dije, le decía ya, ¿para qué si la que está a cargo de mi hijo es su merced? Entonces mm, yo, ¿para qué llamo a mi papá? claro. Para que de pronto me recrimine, me Mm, vacíe, entonces yo no llamaba por allá. Eh, Trabajaba desde la cárcel, vendía pan, cigarrillo, a veces recogía los panes del desayuno y vendía el pan del desayuno para poder llamar a la casa. O sea, buscaba adentro como la manera de rebuscarme y pues de mandarle la plata a mi mamá. ujú. Em, Siempre que cumplía años buscaba la manera de mandarle para el detalle. Entonces yo le decía a mi mamá, vea, para que le compren una tortica, la partan en la casa, para que hagan un almuerzo. Pero salir y encontrarme con un niño de 16 años para mí fue, o sea, fue un choque emocional durísimo. Porque aparte de eso, cuando yo inclusive tuve la oportunidad de salir en permisos de 72 y yo llegaba a la casa y él me saludaba porque mi mamá le decía, saluda a su mamá que acabo de llegar.
Yo llegaba tipo 3 4 de la mañana porque salía a las 6 de la tarde, de acá que llegara al terminal Ujú. y cogiera transporte, yo siempre viajaba de noche. Llegaba a la madrugada a la casa y ella era, saluda a su mamá que acabó de llegar, entonces él venía y me daba un pico en la mejillilla. Y algo que sí le agradezco a mi mamá muchísimo es que le haya inculcado respeto por mí. Mm. Porque he conocido casos de niños que han buscado hasta pegarle a la mamá y mi hijo nunca. Él siempre es de, hola mamá, si yo lo he vaciado por algo que de pronto ha hecho mal, yo lo vacío, él me dice sí señora, no señora, y hasta ahí. Em, Hace un año se vino a vivir acá a Bogotá. Ujú. Él, vivimos 15 días en el apartamento donde yo vivo con mi pareja, pero Dios mío, yo siento que en esos 15 días yo quería morirme. ¿Por qué? Em, Porque él estaba acostumbrado a que si llegaba y se quitaba los tenis en la mitad de la sala y los dejaba. Claro. Si llegaba y se quitaba la chaqueta, la camiseta que traía ahí en el espaldar del sofá, ahí lo dejaba. O sea, como el desorden. Mm. Yo viví en una celda de 2 por 2, no, de 1,5 por 2. Todo había que recogerlo, uno no podía tener ropa sucia, o sea, era muy organizado por el espacio porque vivimos 8 personas en esa celda. Mm. Entonces yo siempre fui como muy meticulosa a tener todo organizado, Claro. todo cuadreto. Yo soy de las personas que si yo tengo monedas, yo pongo la moneda más grande y ahí voy subiendo la más pequeña y hago la torrecita. O sea, no, me volví muy... Sí, obvio. Entonces en esos 15 días entramos como en choque con mi hijo porque yo llamé a mi mamá y le dije, "Ay, él está muy mal acostumbrado, mamá. Y la culpa es suya. Vea, perdóneme y se lo agradezco, pero la culpa es suya, mamá. Entonces ya, ay, que es que vea, entonces devuelvan lo que se quede acá porque la intención era venir y presentarse aquí para prestar servicio militar. Ujú. Pero entonces el día que vino no lo recibieron y tocaba esperar como un mes. Yo lo tuve 15 días. No me aguanté más. Y se Y devolvió yo me fue puse a por... llorar y yo le dije, mamá, yo quiero que por favor me entiendan porque yo nunca he sido mamá. Yo no, yo no estuve en ninguna de las etapas de él. De cuando aprendí a montar bicicleta, mi mamá me decía que era un loco porque se montaba en esa bicicleta y se tiraba por los andenes. Desde que aprendió a montar bicicleta, mi hijo como a los 8 años ya sabía preparar un arroz, porque él le tocaba quedarse solito en la casa mientras mi mamá trabajaba para que a él y a mis hermanos menores no le faltara nada. Mi hijo sabía fritar plátanos a los 8 años. Entonces yo le decía a mi mamá, yo quiero que usted me entienda un poquito porque yo no he sido mamá, no tuve la oportunidad de serlo. Ahora usted me entrega un muchacho que... Gracias. Ahora su merced me entrega a mí un muchacho que ya trae como unos lineamientos, Sí, como una manera de costumbres. comportarse, porque mi mamá en la casa es, ella lo manda y si ella le repite lo mismo 3 veces, él no va y a la tercera vez va ella y hace lo que... Entonces, a mí un día me dijeron lo que pasa es que los nietos son el reflejo de los abuelos, o sea, es lo que los abuelos quisieron ser en su momento. Mm. Y mi hijo era así. Y yo le decía a mi mamá, entonces yo creo que usted también quiere ser así. Porque mi papá me dice que ella estuvo limitada también a muchas cosas en su casa. Mi mamá también se volvió a los 15 años de la casa de ella. Y al año resultó embarazada. Mm. Entonces siento que ella como que se sentía algo mal porque decía, se me está repitiendo, o sea, está Claro, repitiendo la historia que se yo le está respeté a mi replicando. mamá. Hay una última pregunta que te quiero hacer antes de que ya cerremos y es, ya habiendo sabido como todo lo que fue tu historia y viendo la mujer que eres hoy en día, ¿tú qué le dirías a esas personas que no creen en que las personas sí pueden cambiar en una cárcel, en que ustedes sí se pueden resocializar? ¿Qué le dirías a esas personas? Que se den la oportunidad de conocernos. Y créeme que en la cárcel hay mucho talento y lo que en la calle no ha habido es oportunidad para que las personas demuestren de que son, o sea, de que están hechos, que son capaces de hacer. Por lo menos ahora me considero muy valiente. Sí, es porque cuando yo llegué a la cárcel yo decía, era ¿por qué, Diosito? ¿Por qué tuve Mm. que haber metido las patas de esa manera? O sea, me autoculpaba. Mi mamá también decía que era culpa de ella y un día le dije, no, usted no tiene la culpa de nada, porque uno cría hijos, mano, condiciones. Yo diciéndole eso a mi mamá, que Mm. no había criado yo mi hijo. Y yo decía, no, usted hizo su trabajo bien, mamá.
ya fui yo la que cogió el camino que no era. Pero pues igual ya toca asumir y pues esperar a ver qué sucede. Viendo ese apoyo que fue y que ha sido tu mamá en todo este proceso, ¿qué mensaje le quisieras dar a ella? Que la amo y me siento muy orgullosa de ser su hija. Que gracias porque nunca me ha dejado sola, ni a mí ni a mis hermanos. Siempre ha estado ahí. Y créeme que tenga la que tenga yo siempre, la voy a necesitar. Ya para cerrar, Ale, si pudieras darle un mensaje o hablar con esa Alejandra de 10 años, ¿qué consejo le dirías? Que no se rinda, que no le dé miedo explorar el mundo con responsabilidad, que no confíe en cualquier persona, que nos demos la oportunidad de conocer la gente. Pues gracias. Gracias por la oportunidad de conocerte. Gracias. La producción de Latente es por Voz Amorosa. La edición es de Jorge García. Las redes sociales están a cargo de María Paula Santos. El equipo de apoyo incluye a Lila Arias, Mariana Cañizares, Sabina Sorio y Andrea Urrea. Los fundadores de Latente somos Valentina Díaz Moya, Nicolás Martínez y yo, Silvana Espinosa. Latente es posible gracias al apoyo de la aerolínea Click. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas. Soy Silvana Espinosa Uribe, gracias por otro episodio.